Nos encontramos ahora en el capítulo 32. Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, y por supuesto que ya hemos dicho esto antes. Bueno, es que hay muchos grandes capítulos de la Biblia, y este es uno de ellos. La crisis en la vida de Jacob en Peniel se relata en este capítulo, y el nombre de Jacob es cambiado por el de Israel, que quiere decir el que lucha. Este es un punto decisivo en la vida de Jacob, pero no es su conversión. Era hombre de Dios, aunque por cierto había vivido en la carne hasta aquí. Hasta la crisis en Peniel, Jacob es un ejemplo del hombre de Dios que vive por el poder de la carne. Después de la crisis, es el hombre de Dios que llega al lugar donde le permite a Dios que le guíe. Por eso se nos manda que tengamos mucho cuidado en juzgar a los hombres si son cristianos o no. Hay muchísimas personas que no parecen ser cristianos, y sin embargo lo son. Eso queda en las manos de Dios. Hay cristianos que no se portan como cristianos, y que dan muy poca evidencia de su cristiandad. Jacob no dio ninguna evidencia de la suya, excepto aquellas ocasiones cuando Dios se le apareció y él respondió en alguna manera. Dios no puede dejar que Jacob siga así. Es representante de Dios y es testimonio para Dios en el mundo. Ha servido de mal testimonio hasta aquí y por tanto Dios va a tratar con él. Para decir verdad, Dios quebrará la pierna de Jacob para ganarlo. Y así es como el Señor nos disciplina también. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 6, «Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». Ya hemos visto que Lot no parecía ser hijo de Dios, y sin embargo lo era. El apóstol Pedro nos dice que Lot fue justo, y que Sodoma afligía su alma justa. Y mire usted cómo lo disciplinó el Señor. Ciertamente pasó por el fuego de las pruebas. Escapó al fuego de Sodoma y Gomorra, pero el Señor hizo que pasara por el fuego de las pruebas. Ahora esta es la experiencia de Jacob. Jacob graduó en la escuela del sufrimiento. El tío Labán era el director y decano de esa escuela. Graduó y este joven Jacob dio el discurso de despedida. Fue una cosa lamentable. Dice que le llevó 20 años para graduarse y que ciertamente trabajó muchísimo para lograrlo. Dice que el tío Labán cambió los requisitos 10 veces. Cada cierto número de años, el tío Labán hacía un nuevo contrato y siempre llevaba la ventaja a Jacob. Esa pues fue la experiencia de Jacob. Y quisiéramos escribir como una inscripción sobre todo este capítulo, el versículo 29 del capítulo 40 del profeta Isaías, que dice, «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». Dios obra en la vida de este hombre, y ahora esta es su experiencia. Leamos entonces los primeros 2 versículos de este capítulo 32. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, «Campamento de Dios es este», y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Dios ahora trata directamente con Jacob para traerlo hasta el punto de que llegue a producir fruto, y que sirva como un testimonio verdadero y vital. En los versículos 3 al 5 de este capítulo 32, notamos los preparativos de Jacob ante el posible encuentro con su hermano Esaú. Leamos. «Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos». Todavía continúa siendo mañoso Jacob. Simplemente no puede dejar de serlo después de sus experiencias con Labán. Al regresar, se acuerda de la última vez hace 20 años, cuando Esaú le amenazaba. Note usted que manda a los mensajeros a que digan, «Mi señor Esaú y tu siervo Jacob». Esa no es la manera en la cual Jacob había hablado antes. Había manipulado para conseguir la primogenitura y robó la bendición. Era pícaro, pero ahora su modo de hablar es diferente. Suponemos que aprendió unas pocas cosas de su tío Labán. «Mi señor Esaú, tu siervo Jacob». Conozcamos ahora los resultados de este intento de paz con su hermano mayor. Leamos el versículo 6. «Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él». Eso atemorizó de veras a Jacob, porque no sabía el significado de todo eso. Esaú no le indicó a los siervos de ninguna manera. Suponemos que Jacob los interrogó detenidamente y les preguntó,
¿Detectaron ustedes alguna señal de animosidad o amargura u odio hacia mí? Imaginamos que los siervos dijeron que no la habían detectado. Ellos pensaban que Esaú estaba contento de recibir la información de que Jacob venía a encontrarle, y por tanto salió él a encontrar a Jacob. Aún el hecho de que Esaú estaba contento no significó nada para Jacob. Después de todo, podría significar que Esaú estaría contento porque tiene la oportunidad de vengarse ahora. El pobre Jacob, pues, quedó muy turbado. Ahora, en los versículos 7 al 11 encontramos a Jacob preparando una estrategia ante el encuentro con su hermano Esaú. Leamos. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Jacob cree que le va mal de veras. Su hermano viene a encontrarle y por tanto divide el grupo en 2 partes. Todavía es mañoso y dice que si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo tendrá la oportunidad de escapar. Ahora vemos que en su hora de apuro suplica a Dios, implora a Dios sobre la base del hecho de que Él es el Dios de su padre Abraham y el Dios de su padre Isaac. Comenzamos a descubrir ahora un pequeño cambio en su vida. Esta es la primera vez que oímos decir a Jacob que no era digno de la más pequeña de las misericordias de Dios. Aquí está Jacob y por primera vez reconoce que puede ser pecador delante de Dios. Hay muchos cristianos hoy día que no reconocen que son pecadores. Hasta se encolerizan a veces porque se les indica que son pecadores. Y cuentan todas las cosas que hacían antes y expresan también que son salvos y que ahora ya no son pecadores. Amigo oyente, todos somos pecadores que hemos llegado a ser salvos por la gracia de Dios. Mientras estemos en este cuerpo mortal, tenemos esta naturaleza vieja que no puede llevarnos al cielo. Y es más, no irá al cielo. Dios no le permitirá entrar en el cielo. Por eso nos da una naturaleza nueva. La naturaleza vieja ni siquiera puede ser reparada. Ahora Jacob comienza a decir que no es digno. Cuando cualquier hombre comienza a acercarse a Dios en esta base, encuentra que Dios se comunica con él. Y Jacob hace la declaración interesante de que había cruzado el Jordán con solo el cayado y que ahora llega al cruce con 2 campamentos. Pero tenía miedo y esa noche de veras imploró a Dios. Fue una noche muy difícil para él. Y lo peor del caso es que ni siquiera había llevado una aspirina con él. No llevó con él ni siquiera una aspirina. Fue una noche verdaderamente difícil. Veamos ahora los versículos 13 al 16. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Es interesante que ahora Jacob es muy generoso con su ganado. Su táctica es enviar una manada como rico regalo a su hermano. Ahora, cuando llegaba aquella primera manada, Esaú diría, pues, ¿y qué es esto? Los siervos le responderían, te traemos un regalo de tu hermano Jacob. Esaú recibiría entonces aquella manada, y después de viajar más, se encontraría con otra manada del mismo tamaño. Y al preguntar a los siervos a dónde iban, le dirían que iban a encontrarse con Esaú. Y él diría, pues yo soy Esaú. Y le contestarían los siervos, ten un regalo de tu hermano Jacob. Y así cuando por fin se encontrara con Jacob y su familia, el corazón de Esaú estaría ya muy enternecido. Jacob había orado a Dios y recordó que el Señor le había mandado que regresara a su tierra con la promesa de que le protegería. Pero, ¿cree Jacob a Dios de veras? Tal vez no. Sigue haciendo todos estos arreglos que revelan que no confía en Dios de ninguna manera. Y tememos que esta sea nuestra misma posición. Muchos de nosotros llevamos nuestros cuidados y aflicciones al Señor en oración y los ponemos en Cristo. Yo lo hago personalmente.
Luego, al terminar de orar, nos paramos y nos ponemos de nuevo las cargas y salimos de nuevo con ellas. No creemos a Dios de veras. No confiamos en Él como debiéramos confiar. Jacob, pues, preparó estas manadas y las envió con los siervos, diciéndoles que dijeran a Esaú que eran regalos de Jacob y que él venía llegando tras ellos. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión para continuar en nuestro próximo programa. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Génesis, y estamos en el capítulo 32. En nuestro programa anterior nos detuvimos cuando Jacob preparó las manadas y las envió con sus siervos, diciéndoles que dijeran a Esaú que eran regalos suyos y que él venía llegando tras ellos. Hoy comenzaremos leyendo desde el versículo 20 y leeremos ahora hasta el versículo 23, que dicen: Y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Esta es la noche cuando Jacob tuvo una gran experiencia. Llegó a este lugar muy desolado al cruzar el vado de Jaboc. Hoy por esa región hay una carretera muy bonita. La construyeron para el reino esomita del Jordán. Conduce a un área que no sería posible ver si no fuera por esa carretera. Es algo solitario por allá. El cruce está en un lugar muy desolado y queda entre 2 cerros. Es escabroso y montañoso, pero son realmente cerros. Allí es donde llegó Jacob esa noche. Y notamos que no es un hombre feliz porque está lleno de temor y dudas. Recuerda que tiempo atrás había maltratado a su hermano Esaú. Dios no le mandó a conseguir la primogenitura con el método que él empleó. Dios se la iba a dar de cualquier manera. Por tanto, esa noche envió todo lo que tenía para que cruzara el vado de Jaboc, y se quedó en un lado a solas. Él pensaba que si llegaba el hermano, puede que se salvara la familia y simplemente le mataría a él. Por tanto, Jacob se encuentra muy solo. Notemos ahora un aspecto muy importante aquí. Leamos el versículo 24 de este capítulo 32 de Génesis, que dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Tenemos que ser francos al estudiar esta lucha. Hemos oído decir que Jacob fue quien luchó. En realidad, Jacob no luchó de ninguna manera. Él no quería luchar contra nadie. Vamos a ser francos. Tiene al tío Labán tras de sí, quien no tiene buenas intenciones para con él. Por delante tiene al hermano Esaú. Y en realidad, Jacob no sirve de contendor para ninguno de los dos. Se encuentra, como dijéramos, entre la espada y la pared y no sabe qué hacer. Ahora, ¿piensa usted que quisiera enfrentarse a otro contendor esa noche? Bueno, creemos que no. Hace algunos años, la revista Time, en su sección de deportes, informó sobre los votos a favor del luchador más grande y dijo: ni un solo voto llegó al atleta más famoso de la historia, el luchador Jacob. Luego recibieron una carta por correo de alguien que decía: háganme el favor de decirme algo de este luchador Jacob. Nunca antes había oído hablar de él. Bueno, es obvio que nunca leyó la Biblia. Jacob no es luchador. Y quisiéramos que esto quede aclarado aquí al principio. Aquella noche se quedó solo porque quería estar solo y no buscaba ninguna lucha. Ahora, ¿quién fue el que luchó con Jacob aquella noche? Bien, es una buena pregunta y ha habido bastante especulación en cuanto al personaje que luchó con Jacob. Creemos que no fue otro sino el Cristo preencarnado, y tenemos una evidencia de ello. Leamos en Oseas capítulo 12, los versículos 1 al 5, que dicen: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los sirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos,
Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Amigo oyente, no fue otro sino Jehová, el Cristo preencarnado, quien luchó con Jacob aquella noche. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de Génesis capítulo 32. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Notamos aquí que Jacob no se rinde fácilmente. No es ese tipo de hombre. Por fin, aquel que luchaba con él descoyunta la pierna de Jacob. ¿Y qué pasa? Jacob simplemente se agarra de él. No está luchando, simplemente se agarra de él. Se dio cuenta que no podía vencer a Dios luchando. La única manera de vencerle es sometiéndose y simplemente agarrándose de él. Abraham había aprendido eso. Por eso Abraham dijo un amén a Dios. Creyó a Dios y Dios lo contó por justicia. Abraham estaba sin recursos y abrazó a Dios. Amigo oyente, cuando usted se encuentre sin recursos, entonces confíe en Dios. Se dará cuenta que cuando se está dispuesto a agarrarse de Él, Él está allí, siempre listo para ayudarnos. Leamos ahora los versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no es más Jacob. Jacob es el usurpador, el tramposo. Ahora es Israel. ¿Y por qué? Porque como dijo el ángel, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De aquí en adelante, la nueva naturaleza de Israel será manifestada en la vida de este hombre. Sigamos ahora con los versículos 29 y 30 de Génesis 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. A la salida del sol cojeaba Jacob de su cadera. Había visto al ángel de Jehová, el Cristo preencarnado. Dios tuvo que ponerlo cojo para ganarlo. Dios le descoyuntó la pierna, pero consiguió al hombre. De aquí en adelante, Jacob manifestará una naturaleza espiritual, una dependencia total de Dios. Hay otro joven en el Nuevo Testamento, también hijo de Jacob, y lleva el nombre de Saulo de Tarso. Nos cuenta de su conflicto en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos. Él no pudo ganar. Por fin se dio cuenta que al entregarse y dejar que el Espíritu de Dios hiciera lo que la ley no podía hacer, entonces podía vencer. Amigo oyente, el Espíritu de Dios puede hacer lo que la ley no puede hacer en su vida. Es un hecho de la voluntad, es una sumisión al Espíritu de Dios. Eso es exactamente lo que hizo Jacob. Jacob venció, obtuvo la victoria. No la consiguió luchando, sino entregándose. Jacob tuvo que ser quebrantado antes que Dios lo pudiera usar. Y es la única manera en que usted, amigo oyente, y yo podemos vencer. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 32 del libro de Génesis. Comenzamos ahora el capítulo 33. Y al continuar estudiando la vida de este hombre Jacob, notaremos que hay un cambio. No hallaremos un cambio completo con tan poco tiempo de aviso. Los psicólogos nos dicen que formamos hábitos. Producimos ciertas conexiones sinópticas en el sistema nervioso y hacemos las cosas por hábito. Somos criaturas de hábitos. Por tanto, este hombre Jacob caerá en sus propios caminos muchas veces. Pero comenzamos a ver algo nuevo en él ahora. Antes de terminar nuestro estudio de su vida, notaremos que es un verdadero hombre de Dios. En primer lugar, lo vimos en su hogar, luego en la tierra de Harán, y notamos que era un hombre de la carne. Aquí en Peniel, en el vado de Jaboc, lo hallamos luchando. Después de esto y por todo su viaje a Egipto, lo vemos como un hombre de fe. Un hombre de la carne, luego un hombre luchando, y por fin un hombre de fe, lo que también caracteriza la vida del apóstol Pablo. Hubo 3 períodos en su vida. Fue convertido, y luego pensaba que podía vivir la vida cristiana. Y es allí donde nos equivocamos cuando llegamos a ser cristianos. Francamente creíamos que podíamos vivir la vida cristiana.
Después de todo, no necesitábamos ayuda, la podíamos vivir fácilmente. Así pensábamos algunos de nosotros, pero la parte difícil era que no nos es posible vivirla. Usted recordará que allí es donde Pablo tuvo su problema. Continuaba haciendo lo que precisamente no deseaba hacer. Se dio cuenta no solamente que en la naturaleza vieja no había el bien, sino que tampoco había fuerza ni poder en la naturaleza nueva. Por fin escuchamos su llanto en el capítulo 7, versículo 24 de su epístola a los Romanos. Dijo el apóstol: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Y luego algo sucedió. Leamos ahora el versículo 25 del mismo capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Es por Cristo que Pablo tuvo que agradecer, porque Él iba a hacer su ayuda. Por Cristo. Y esa es la manera para todos y cada uno de nosotros. Tenemos esa vieja naturaleza y no puede hacer nada que agrade a Dios. En efecto, Pablo seguía diciendo que era enemistad contra Dios. En el capítulo 8 de Romanos dice: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Amigo oyente, no podemos agradar a Dios en la carne. No es sino hasta cuando usted y yo nos entreguemos a Él y dejemos que obre a través de nosotros, cuando entonces podemos agradar a Dios. El entregarse es un hecho de la voluntad de una persona regenerada, reengendrada, entregándose a Dios. ¿Qué ilustración tenemos de eso aquí en Jacob? Recuerde usted que la Biblia nos dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción y que sucedieron para servirnos como ejemplos.